Bueno, es para contarles simplemente que después del año pasado de pandemia tan duro que tuvimos, en el contexto de la atención y en el contexto del trabajo diario con los pacientes, tanto el grupo de la Guardia Respiratoria como el grupo de Clínica Médica dedicado a la atención de pacientes COVID, empezaron un trabajo de investigación en tratamiento ambulatorio para pacientes con COVID positivo con suero equino. Ese trabajo se fue diagramando durante todo el año pasado y hoy, por primera vez, un trabajo del hospital, un trabajo científico del hospital, va a estar publicado en una revista de medicina nacional con proyección internacional. En realidad esa es la noticia y nada, les voy a dar parte a los protagonistas, que de más está decir que un profundo orgullo, para que cuenten cómo fue el trabajo y qué es lo que las conclusiones y la experiencia de ellos. Presentar a los profesionales, si te parece. Bueno, estamos con el doctor Manganiello, actualmente el jefe de clínica médica del hospital, la doctora Calegari, integrante del servicio de clínica médica del hospital, el doctor Cristian Amaral, el jefe de la Guardia Respiratoria, y Ezequiel Porta, que es el jefe de enfermería de la Guardia Respiratoria. Bueno. Bien, la verdad que contentos pese a todo el trago amargo que hemos pasado con la pandemia que pegó muy fuerte el año pasado a nosotros, pero que haya surgido esta experiencia de una ciudad pequeña o relativamente pequeña como la nuestra y que podamos dar esta experiencia para el resto del país y con inferencia, como dijo Marcela recién, a través del principal buscador internacional que va a ser PubMed, el resto del mundo pueda ver lo que nosotros hicimos, la verdad que nos pone contentos y plasma un poco todo el trabajo fuerte y arduo que se hizo de todos los integrantes de la salud y de toda la comunidad, pero sobre todo de nuestro hospital con respecto a la pandemia. Así que bueno, nada, se hizo este estudio de suero equino. Lo que veíamos es que pensábamos que podíamos hacer algo para frenar la gravedad de la enfermedad, porque venían los pacientes a nuestro hospital, el primer encuentro había una neumonía bilateral que a lo mejor era leve, sin requerimiento de oxígeno, y en la próxima visita a la guardia respiratoria, en 48-72 horas, esa progresión de la neumonía realmente era muy severa y los pacientes entraban en un estado muy crítico en la segunda o tercera consulta a guardia. Entonces, dijimos qué podíamos hacer para frenar esta cascada inflamatoria. Como ustedes saben, el COVID lo principal que produce es una cascada inflamatoria pulmonar y eso hace que los pulmones se llenen de líquido. Por eso el principal tratamiento en lo agudo son los corticoides. Y esto era inmunoterapia, que era frenar la respuesta inflamatoria a través de inmunoterapia, que podía ser humana a través del plasma humano o de suero equino. Nosotros con plasma humano habíamos tenido una experiencia al principio buena y después no tanto, que eso dio referencia a trabajos internacionales publicados principalmente por el Hospital Italiano de Buenos Aires, que en los pacientes ya avanzados de neumonía inclusive le iban peor. Entonces nosotros hicimos la experiencia con suero equino. Se rotulaban a los pacientes aquellos que no se tenían que internar porque no requerían oxígeno, se planteaban para que se le pase al otro día o ese mismo día el suero equino en el triage respiratorio, a cargo de Ezequiel Porta y de Cristian Amaral, se les infundía el corticoide y además de todo eso, se les infundía, el suero equino y además de todo eso se le daba el corticoide y otro antiinflamatorio. Se hicieron 2 ramas para poder comparar las 2 poblaciones. El resultado no dio positivo, o sea, lo único que demostró, en nuestra experiencia al menos, es que disminuían los días de internación, pero no, lamentablemente, los puntos duros, como es la mortalidad o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Pero, nada, lo que se pudo plasmar es que lo más importante de todo esto, cuando uno comparaba además las poblaciones con la vacuna, lo que sí disminuía los puntos estos importantes de la muerte o asistencia respiratoria mecánica era si tenían o no vacunas. Entonces, con más razón, cuando todavía nos preguntan si hay que vacunarse o no, creo que con lo que estoy contando la respuesta es más que evidente, ¿no? Bueno, es un poco eso la experiencia. Muy clara la explicación, ¿sí? Doctor. Bolívar fue la primera localidad que hizo la compra del suero. Sí, eso
tuvimos un eco rápido, tanto de las autoridades del municipio, el intendente, la secretaria de salud y también Marcela Laborde como directora, para poner muy rápidamente en marcha esto, para ver si realmente nos podía ir mejor con la gente de nuestra población y que tengan un destino mejor. Así que rápidamente tanto los recursos económicos como la posibilidad de la institución fue a pleno para tratar de cambiar esta realidad que estábamos viviendo, ¿no? Y para un licenciado en enfermería que sea integrante de este proyecto, uno lo gratifica mucho después de todo lo que pasó en el contexto de pandemia, y que podamos haber hecho una investigación semejante con todo lo que estábamos pasando. ¿En qué mes fue más o menos? ¿Mayo y abril fueron los meses donde más El estudio fue entre mayo y agosto. Mayo Sí. y agosto. Sí. Bien, bien. Nosotros éramos como el lugar inicial donde atendíamos a las personas con COVID y realizábamos el diagnóstico justamente de las neumonías y veíamos qué pacientes eran candidatos o no para el tratamiento con suero equino. La verdad es que era un momento muy difícil de la pandemia, en el que estábamos teniendo una afluencia de pacientes gigantesca. No contábamos con suficientes camas en el servicio de clínica respiratoria y había que buscar alguna alternativa que pudiera disminuir el número de ingresos. Surgió justamente en ese momento el tratamiento con suero equino, y a la par íbamos viendo cómo la enfermedad iba cambiando en función de la vacunación. Fue justamente en los meses en los que la principal parte de la población vacunada eran adultos mayores. Por lo tanto, a medida que se fue vacunando las personas más jóvenes, fuimos viendo cómo la enfermedad iba siendo más leve e iba disminuyendo la incidencia también. Actualmente podemos decir que prácticamente es una enfermedad con un cuadro sumamente leve y justamente ha sido gracias a la vacunación. ¿Se tomaron muchos casos para la investigación y a cuántos pacientes le aplicaron el suero? En total tuvimos 151 pacientes diagnosticados por neumonía y fueron casi 100 a los que se le infundió el suero equino. Bueno, más que nunca decir, ¿no?, que la gente que no se ha vacunado, que tenga esto en cuenta. Esto no es para impulsar el temor, pero están las estadísticas. Lo que sí está probado que la vacuna ayuda y mucho. Exactamente. Es la principal herramienta que tenemos para poder cortar justamente la infección por COVID. Y bueno, algo muy importante es que hay que resaltar que no solamente tanto en la guardia respiratoria como en clínica respiratoria, en el área de internación, durante ese periodo tan difícil nos dedicamos a atender a los pacientes y mejorar su salud y ayudarlos a salir de una situación tan grave, sino que tratamos con la iniciativa del doctor Carlos Manganiello de dejar algo plasmado, porque la realidad es que era un momento en el que no había mucha evidencia sobre el tratamiento justamente con este tipo de terapias. Cuando buscabas en la literatura no encontrabas muchas referencias, y era una herramienta que estaba al alcance, pero que obviamente también implica una logística, unos costes, y permitirá que a futuro, en el caso de que sea necesario, tengan una mayor información, y si se tiene que hacer algún otro tipo de estudio, haya un precedente y nada como que sea una investigación realizada acá en Bolívar y justamente en nuestro hospital. Como todo trabajo de investigación, uno necesita tener criterios de inclusión, digamos, no se podía incluir a cualquier paciente, ese paciente tenía que cumplir determinados criterios, y si el paciente ya no los cumplía, la verdad es que no tenía sentido aplicarlo, porque podíamos inclusive generar una complicación aún mayor. Entonces esto se complicaba, y a veces, como decía Cristian, los pacientes venían, se infundían, o venían, se trataban, seguían en su forma ambulatoria, y de repente veíamos que en las horas muy cercanas a esa consulta, el paciente, como a veces uno vulgarmente habla, se prende fuego. Y lo que veíamos es que había tanta cantidad de afluencia de pacientes, tantos pacientes internados, que de repente no empezábamos a tener muy a cuentagota esas camas de internación. Entonces la preocupación surgió: ¿podemos hacer algo
que pueda disminuir la tasa de internación de esos pacientes que ya tienen COVID positivo, tienen neumonía bilateral y no requieren de oxígeno. ¿Podemos hacer algo para mejorar esa evolución clínica? Y bueno, de ahí surgió la iniciativa también del doctor Manganiello en iniciar el trabajo, que yo quiero resaltar el tema de lo que es un trabajo de investigación. De por sí un trabajo de investigación fuera de lo que es una pandemia es algo que lleva mucho tiempo, porque hay que programarlo, hay que diseñarlo, hay que llevarlo a la práctica y después hay que sacar las conclusiones de todo eso. Y todo eso nosotros lo hicimos en el medio de una pandemia, que no sabíamos lo que teníamos delante, no sabíamos qué nos iba a pasar, que estábamos todos aislados, nosotros trabajando las 24 horas del día acá adentro, con todo lo que eso implicaba. Emocionalmente nosotros también nos afectó. Ustedes también. Sí, y no solamente por eso, porque para nosotros cada paciente era algo sumamente importante, porque sabíamos que tanto el paciente como la familia quedaba adentro de la institución sin poder estar cerca de sus afectos, y eso ya era algo sumamente importante. Teníamos la vida y en las manos nuestras lo más preciado de cada familia, y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, a pesar de todo eso, lo que conlleva toda esa situación, poder llevar adelante un trabajo de investigación, creo que eso, para nosotros, creo que fue lo mejor que nos dejó la pandemia. Va a salir publicado ahora en julio en la revista Medicina de Buenos Aires, y bueno, nada, es el próximo número que viene. Bien. Va a estar esta publicación nuestra, así que bueno. Bueno, los felicitamos. No, la experiencia de ustedes y esto marca, todavía tenemos mucha gente por ir a sin vacunar y muchas veces como que el mensaje se da desde la clase política. Estaría bueno también dar un mensaje de esto, de decir, se mezclan cosas, Ángel, como todas las cosas que nos pasa habitualmente. Esta no deja de ser otra, pero nada, esto no tiene, la pandemia lo que nos demostró es que no tiene ningún tipo de diferencia en nada, ni en cosas políticas, ni culturales, ni económicas, ni nada. Nos emparejó a todos y la vacunación tiene que ser masiva, y es lo único que ha demostrado que ahora podamos transitar a lo mejor infecciones, pero sin severidad, ¿no? Todo lo otro y todo esto que hicimos nosotros fue como en una búsqueda desesperada de una cura que no existía, ¿no? Y que apostaba al mundo entero a las vacunas, y cuando las tenemos, más que nunca, las tenemos que agarrar, ¿no? Sí.